Saluden al profe Vadillo. ¿Listo? ¿Hola? Ya. Saludos hasta Argentina. Okay. Saludos hasta Argentina. Hola chicos, bueno, como pueden ver, a nosotros nos toca hablar acerca del entrenamiento juvenil y características. Como ya lo mencionaron previamente nuestros compañeros, hay ciertos factores que debemos de tomar en cuenta para la periodización o el trabajo en juvenil infantil. ¿Ok? Pueden pasar. Algunos de los factores que mencionaron mis compañeros que deben estar involucrados también aquí son los factores biológicos, los factores cognitivos, los factores físicos y sociales también, ¿okay? Que nos toman en cuenta en este texto, en este documento que encontramos. Aparte de tomar en cuenta estos factores que ya les mencioné, hablan acerca de que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar la periodización, son los ciclos, las etapas y, bueno, el periodo, digamos, vacacional de nuestros chicos. ¿Sí? Ok. De acuerdo a, digamos, a nuestros objetivos fijados, es, digamos, el trabajo que vamos a realizar con nuestros chicos. De acuerdo a estos objetivos, es decir, realizamos el contenido y el método a utilizar. ¿Ok? La siguiente, por favor. Como les comentaba, la periodización se prevé en forma diferente para cada una de las etapas de formación. Existen ciertos sistemas de desglose, ciertos sistemas que nos van a ayudar a planificar o periodizar estos entrenamientos. ¿Okay? Como bien lo definen Martin, Carr y Lernes, los contenidos del entrenamiento son aquellas actividades del entrenamiento con cuya ejecución se pretenden adquirir determinados objetivos. La siguiente. Y bueno, aparte de los factores que mencioné en un principio, que los toman en cuenta tanto en el entrenamiento infantil como en el juvenil, hay otras características, otros factores que debemos de tomar en cuenta. Alguno de ellos es la predisposición. Ya lo mencionamos que no todos crecen, no todos nuestros niños, nuestros jóvenes tienen el mismo desarrollo en cuanto a coordinación o motricidad. Entonces nosotros debemos de observar esos detalles para saber cómo trabajar adecuadamente con nuestros entrenados. Aparte de todo eso, ya una vez que observamos, que analizamos estos factores que les comentaba, ahora sí vamos a realizar actividades físicas o ejercicio para tener un desarrollo tanto táctico como físico general en esta etapa del entrenamiento. También ya podemos pensar en la competición y en realizar ciertos tests con ellos. Y demás. Bueno, aquí en las flechas pueden ver, nosotros como entrenadores, entrenadoras, tenemos que checar también ciertos contenidos. Ya checamos los factores, ya checamos factores endógenos, exógenos y también, predisposición. También lo que comentaron en el equipo pasado es muy importante, las fases sensibles para poder trabajar con niños y jóvenes. Aunado a esto, pues podemos trabajar con contenidos sobre el desarrollo de la personalidad, es decir, podemos inculcarles valores, podemos inculcarles ciertos motivación, ¿okay? a nuestros entrenados y cosas así, ¿vale? Contenidos sobre el desarrollo del rendimiento, es decir, aquí ya vamos a checar lo que les comentaba. Aspectos físicos, aspectos tácticos, aspectos técnicos van de la mano en este punto. Y finalmente, contenidos sobre la adquisición de conocimientos. Estos tres puntos irían aunados a los factores y a todo lo que comentamos, que comenté anteriormente, ¿vale? Y así. Eso soporta. Ok, vamos a empezar.
empezar con los contenidos que deben de tener las calificaciones para el entrenamiento juvenil. Primero hablamos de la preparación general y la específica. Nos dice que la general es abonada más a las capacidades pues, físicas, ¿no? Y es variada, no se basa solamente en algo. La específica ya es más entrenable hacia lo que es la disciplina deportiva. La siguiente. Tenemos los ámbitos de las capacidades físicas como estructuración de los contenidos. Ok, esta es más o menos la orden en la que se deben trabajar las capacidades. Tenemos aquí, por ejemplo, en el ejemplo, capacidades que inician con coordinación, tanto en general como en específica. Vemos la velocidad, la fuerza, la movilidad. Esto más que nada se sigue un principio empírico analítico y lo subdividimos, lo clasificamos en 7. Las capacidades van desde coordinación y aprendizaje de la técnica y movimiento. Esa es la primera, la segunda es la coordinación, la tercera velocidad, fuerza, movilidad, resistencia y ya más o menos un poquito a lo que es el nivel de como si fuera la competencia. Tenemos los procesos de progresión. Los procesos de progresión es más que nada conforme van creciendo los atletas, cómo dar el salto a entrenar diferentes capacidades o características. Tenemos que en la infancia los ejercicios son cíclicos y acíclicos con procesos óptimos de aceleración para los movimientos, aquí dice de salto de lanzamiento, me imagino que es un deporte, por ejemplo, que lo sacamos. Y ya en la pubertad ya pueden entrar un poquito más lo que es la fuerza, un poquito de fuerza máxima, fuerza de resistencia. Y ya en la adolescencia, pues ya es más que nada el entrenamiento de fuerza específico de la disciplina que se entrena. Tenemos también la preparación específica. Ya aquí es más hablando acerca de eso. Todas las habilidades técnicas y deportivas deben enseñarse para dominar la disciplina deportiva. Esto ya más que nada es para seguir un orden lógico en lo que se está entrenando y específico a el deporte. Y aquí nos dice que se divide en dos, en adquisición, donde el atleta adquiere y aplica las habilidades deportivas y ya se le incluye un pensamiento técnico táctico. Y la dos, que es la formación de la capacidad específica de competencia de la disciplina. Tenemos también el entrenamiento a largo plazo. Ok, esta es pues, donde se plantean objetivos a largo plazo con el entrenado y los contenidos van desde generales a específicos. Esto siempre va a ser de ley. Tenemos que ir desde lo general a lo específico. Aquí hay un ejemplo en el deporte de piragüismo que es como el canotaje. Que por ejemplo se tiene que empezar con la capacidad de coordinación, luego la técnica del piragüismo que es como el remo que ellos hacen, las capacidades generales que es la preparación física, las capacidades específicas del deporte y ya ahumado a como la competencia real. Y al final tenemos que la consideración de los contenidos que deben de tener nuestras planificaciones. Aquí básicamente ya lo resumimos cómo se debe de empezar con habilidades técnicas y capacidades, coordinación, velocidad, fuerza, que son las capacidades generales. Luego ya se va un específico y debe de llevar un orden que es la preparación específica. Bueno, primero las generales de capacidad, la específica, y debe de ser progresiva, es decir, debe de ir de lo más fácil hasta lo más complejo. Bueno, yo les voy a explicar el entrenamiento de aprendizaje, ¿vale? Esta es una etapa o una fase muy importante a la hora de tanto como entrenador, también como entrenado, ¿vale? Más para las habilidades y técnicas para todas las etapas, como les había dicho, para la formación general de base de entrenamiento y de profundización. Aquí lo marcan como profundización, pero sería la parte ya específica, ¿vale? Como les dije, ocupa un papel muy importante
Y este entrenamiento de profundización se entiende como el desarrollo en que tienen que existir muy buenas condiciones para el aprendizaje motor, ya sea que existen muy buenas condiciones para ese aprendizaje motor o el entrenado tiene habilidades individuales muy buenas en las cuales él puede destacar, ¿vale? Y vamos a poder mejorar esas habilidades psicomotoras, porque aquí nos vamos a enfocar un poco más en la parte psíquica o psicoanálisis del deportista como tal, ¿vale? Entonces queda clara la relevancia de la importancia del procedimiento, de planificación metodológico de los entrenamientos con exigencias de aprendizaje. O sea, sí se va a dar un entrenamiento, pero también hay que checar que el entrenado vaya aprendiendo, ¿vale? Se enfoque también, sea una forma de aprender. Si le puedes cambiar, por favor. Bueno, el aprendizaje motor, según Martin, Kahn y Janssen, resumen como si el aprendizaje motor, el cerebro forma modelos de señales. Los modelos de señales es lo que, digamos que lo que nosotros vemos, ¿vale? Digamos que el entrenador nos está explicando y los modelos de señales es lo que estamos captando, ¿vale? A través de las vías del sistema nervioso son enviadas a los músculos, ¿no? Se envían y los músculos empiezan a generar fuerza y movimiento en las secciones corporales que se van a ocupar, y en conjunto a través del aparato locomotor pasivo va a haber un intercambio de información, ya, o sea que una es lo que el cuerpo necesita para ese movimiento, tanto fuerza y movimiento, tanto va aprendiendo conforme lo va haciendo. Si yo, por ejemplo, tenía que aventar la pelota a la puerta, hice el movimiento, ¿no? El cuerpo lo está haciendo, pero si el balón no llegó a la puerta, mi cuerpo al mismo tiempo está captando que a lo mejor hace falta más fuerza, ¿no? O que estire más el brazo, o mi técnica lo está mal. Entonces, eso es un dar y recibir de información. El cerebelo se encarga de los movimientos rápidos y estos nos van a ayudar a la precisión de los movimientos la precisión de los músculos a la hora de los movimientos. La capacidad para coordinar los movimientos de acuerdo con el objetivo y situación es el resultado de procesos de aprendizaje que se producen en el sistema nervioso central, ¿vale? También vamos a entrar a la parte de coordinación. Hace rato en la presentación pasada nos enseñaron de este lado aspectos de la coordinación, ¿no? Que es reacción, orientación, coordinación, equilibrio, ¿vale? Esas son las que se van a empezar a denominar en esta parte. Y los resultados de los cambios neuronales producidos por el aprendizaje y la ejercitación se les denomina memoria, ¿vale? Y las experiencias de ese movimiento se van a determinar como memoria motora. ¿Okay? Bueno, aquí hay tareas parciales de contenido. Estas tareas van comprendiéndose desde la etapa base hasta, digamos, ya la automatización y adaptación a lo mejor de una técnica deportiva de un deportista. Estas tienen que estar en conjunto o son parte del entrenamiento, ¿vale? Bueno, voy a leer algunas, pero no voy a leerlas todas, son muchas, ¿no? Pero es la parte de formación general, ¿vale? Ejercicios previos variados, capacidad de coordinación, habilidades abiertas y cerradas, entrenamiento de base, habilidades, adquisición, entrenamiento de profundización, resolución de técnico-tácticas de las tareas, y así llegamos, y poco a poco vamos llegando a la estabilización y automatización, que eso ya es parte más de lo técnico, ¿vale? La parte técnica empieza a automatizarse y se genera una estabilidad y un equilibrio, ¿ok? Gracias. Ahora, métodos en el entrenamiento del aprendizaje. Estos son métodos que nos van a ayudar pues como dicen, en el entrenamiento, ¿vale? No son los modelos de aprendizaje, ¿vale? Son métodos, que son vías. La primera es la formas de acción relevantes para el aprendizaje como métodos elementales. Esta es la más ocupada, incluso de las más viejitas que se conocen, ¿vale? Aquí es donde nos ponemos al frente y describimos los movimientos, ¿no? Luego hacemos una explicación del movimiento, por qué se hace, qué movimiento tengo que hacer, cómo se llama. Correcciones de movimiento. Esta puede ser ya que los entrenados hayan ejecutado el movimiento, o también uno mismo decir,
no es que no hagan no hagan una hiperextensión, simplemente hagan una hiperextensión, ¿no? O sea, mencionar esos errores y correcciones de movimiento y posteriormente sigue una presentación, o sea que nosotros estamos presentando el ejercicio, la técnica y vuelve a hacer, ¿vale? Ya sin esta parte. Luego sigue ejercicios de entrenamiento. No son como tal los ejercicios de entrenamiento que nosotros conocemos, ¿vale? O sea, sí son ejercicios, pero no es parte como de ese entrenamiento. Aquí lo voy a explicar. La ejecución del ejercicio es comportamiento resolutivo de problemas y experimentales de los niños o jóvenes. Aquí es, más que nada, un ejemplo es como de, estás con un grupo de jóvenes, también se puede con niños, y dices, a ver, ¿quién tiene la capacidad de, qué? Y ya es cuando dices, de equilibrarse arriba de una pelota, o de pasar por esta parte, ¿no? Entonces, son esa forma de aprender donde el entrenador tiende a resolver, ¿vale? Les puedes decir, hagan equipos de 4 y cada equipo tiene que crearme 3 ejercicios de equilibrio sobre una banca. Entonces ellos tienen que empezar a dar una solución a eso, ¿vale? Ya les planteas las bases y ellos tienen que hacer una resolución de ese problema. Progresiones metodológicas y estratégicas de simplificación. Las progresiones metodológicas son ejercicios que van, ahora sí que desde lo más fácil a lo más sencillo, ¿ok? Va desde lo más básico a lo más complejo. Los ejercicios van siendo progresivos, perdón. Las progresiones de ejercicios, estas son los que primero se aprenden cada una de las fases del movimiento por separado y luego se componen con el conjunto de la habilidad. Ya que las aprendiste por separado, ahora no es que vayas a hacerlas todas juntas, ¿vale? Ahora ya tienes que meterle la habilidad. ¿Qué significa la habilidad? Pues coordinación, equilibrio, todo ese rollo. Vale, aquí sigue, por favor. Estabilidad y optimización de la técnica deportiva. El proceso de la estabilización y optimización de las técnicas deportivas empieza cuando se ha adquirido. Aquí es eso, cuando el entrenador ya puede reproducir la técnica, empezamos con el proceso de automatización y de equilibrio. Es lo que les había mencionado hace rato. De hecho, si se dan cuenta, esta se ocuparía ya más como ya con deportistas ya del rendimiento, ¿no? Ya de alto rendimiento, porque ya estamos hablando sobre la automatización de ejercicios y también podría ser de la técnica. Métodos de entrenamiento, aplicación técnicas, entrenan las técnicas de una disciplina deportiva en condiciones planificadas. Aquí más que nada hablamos de que aprendemos la técnica por métodos variables y específicos de la competencia, ¿ok? Ejercicios que van de acuerdo a lo que haremos en una competencia y también hay que variar, ¿vale? No siempre repetir. Nos hablan del profiláctico contra la debilidad de la postura. Nos habla también del desarrollo del rendimiento y del posible aprendizaje de las habilidades motoras y nos va a abrir paso y podemos aprovecharlo, nos podría garantizar el alto rendimiento. ¿Cuáles serían las variables para el entrenamiento de la fuerza? Serían los objetivos. Puede ser la coordinación intramuscular, hipertrofia, flujo de energía del músculo, velocidad de formación de fuerza, mejora de la tensión muscular y la fuerza de sostén. También nos sirven o nos podría funcionar el uso de aparatos. Debido a que el entrenamiento de fuerza es dependiente del peso y que la realización del movimiento debe contrarrestar la resistencia externa, solo pueden hacerse mediante los pesos condicionados por los aparatos. También la carga, el manejo de las magnitudes de la carga, que sería intensidad, volumen, intensidad, frecuencia y duración, y las formas de organización. La metodología que investigamos nos propone estas 4, por estaciones, circuito, series y frontales. ¿Cuáles serían los objetivos generales? Sería el aumento de la velocidad de formación de la fuerza, mejora de la coordinación entre músculos y fibras musculares, el aumento de la masa muscular, que sería la hipertrofia, y la ampliación del potencial energético de la musculatura y con ello mejor el flujo energético en el músculo mediante los métodos de resistencia de la fuerza. Los objetivos específicos en la primera etapa juvenil, que vendría siendo de los 13 años hasta los 16 o 17. En estas nos hablan de 3 manifestaciones de la fuerza, que sería, aquí nos lo manejan todavía como fuerza rápida,
la resistencia a la fuerza y parte de la fuerza máxima. Ok. Para la fuerza rápida nos vienen condicionando no métodos específicos, pero sí orientaciones de la intensidad de la carga, del 35 al 50% y 55 al 60%, manejando diferentes formas de contracción, que sería principalmente la concéntrica, pero sería la máxima, y aquí nos vienen las magnitudes de la carga. Para la resistencia a la fuerza, tenemos a través del método de circuitos que vendrían siendo de 30 a 60 segundos por estación, que serían repeticiones, ya sea por tiempo o número de repeticiones por estación precisamente, y método por estaciones. Podrían hablarse de 6 a 8 estaciones. Nos hablan de dos métodos, del 40 al 70% de máximo esfuerzo concéntrico, con 20 repeticiones de 3 a 5 series, con 2 minutos de descanso entre cada serie, y el segundo método, que es del 30 al 40%, de 30 repeticiones entre 4 y 6 series, y con 1 minuto de descanso entre cada serie. Y de fuerza máxima, aquí nos hablan igual del peso constante, progresivo del peso, el body weighting, y los métodos isométricos, trabajando mínimo al 70% hasta el 100%. Y tenemos por último el final de la etapa juvenil y el comienzo de la etapa junior, que sería un poco antes de la etapa de rendimiento o de alto rendimiento, donde aquí sí nos va a permitir trabajar ya al máximo lo que es la fuerza máxima, ya que la persona, el joven, ya tiene mayor adaptación, su cuerpo ya está más desarrollado y nos va a permitir trabajar ya con otro tipo de métodos. Tenemos el piramidal, el principio delimitante del rendimiento muscular, submáximo y de la fuerza máxima, trabajándonos sobre aplicaciones de fuerza muy explosivos, mínimo del 50 al 60% y ya máximo al 100%. Bueno, continuando con la exposición, también vamos a hablar acerca de los métodos de velocidad. La ejecución debe de ser de 6 a 10 segundos en jóvenes. El volumen de la carga debe de ser de 3 a 5 repeticiones y de 3 a 5 series. ¿Sí? Y nuestro descanso también debe de ser de 5 a 1 minuto después de una serie de 3 o 4 minutos. Complejas, ¿okay? Aquí, después de haber trabajado esta capacidad en su forma base, es decir, con solamente sprints y cosas sencillas, o juegos, ¿okay? De manera lúdica, es decir, también podemos trabajarlo de manera compleja, es decir, podemos hacer carreras con saltos, ejercicios gimnásticos y cambios de ritmo, cambios de dirección. Es alguno de los ejemplos que podemos aplicar en esta, velocidad compleja. Entrenamiento de la capacidad de reacción. Como lo hemos visto, se podría trabajar de la misma manera, como lo comentábamos en clases anteriores, con diferentes salidas, ¿okay? Y ya sea acostado, sentado, en diferentes posiciones. Esto porque se busca que nuestro sistema nervioso central se vuelva más rápido a la hora de dirigir estas señales para realizar el movimiento hacia nuestros músculos. ¿Sí? Pues bueno, en el caso de las reacciones simples, tenemos reacciones simples, podemos trabajar reacciones simples y reacciones de selección. Las reacciones simples ya las conocemos, ¿ok? Es algo muy sencillo como un aplauso, un sobreaplauso, un ya, ¿ok? A la voz de ya. Esas serían nuestras reacciones simples.
Y aquí, en el caso de la selección de reacciones, se aplica ya, digamos, en un juego, tal cual. En el fútbol, no sé, me sale un pase que no esperaba y reacciono de manera rápida. En el básquetbol también me lo desvían, brinco o me desplazo de manera rápida para obtener el balón yo, ¿no? Entonces, estas reacciones se llevan más que nada ya practicando como tal el deporte. Bueno, en cuanto al entrenamiento de resistencia y su metodología, voy a hablar de 6 métodos en específico que creo yo son los más importantes para el entrenamiento y el desarrollo de la resistencia en edades juveniles. Pero bueno, para empezar, cabe recalcar que la capacidad o condición física de rendimiento y las posibilidades para desarrollar todo lo que conlleva esto en cuanto a su estructura y funcionalidad va a depender en gran medida del entrenamiento de resistencia y también va a requerir de las reservas funcionales tanto del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio y del sistema metabólico. Y bueno, se debe diferenciar entre tareas y objetivos dentro de la formación general o específica. Por ejemplo, el contenido de la formación general va a tener peso o se va a referir a una base de capacidad aeróbica. Pues así va a garantizar a los jóvenes deportistas pues una salud orgánica en general, la tolerancia orgánica al esfuerzo, una buena compatibilidad con el entrenamiento, la capacidad de resistencia al cansancio, la capacidad de regeneración y una regulación vegetativa y hormonal adaptable. Ahora, también hablando un poquito del entrenamiento de resistencia en disciplinas que no son de resistencia. Bueno, se orientan a aquellos procesos de movimiento cíclico. La forma, dice ahí, que más eficaz para el entrenamiento o el aumento de la capacidad aeróbica es el correr. Como el nivel de rendimiento no se puede memorizar, para mantenerlo y seguir desarrollándolo se debe realizar en alguna medida entrenamiento de resistencia y el ejercicio debe ir aumentando sistemáticamente. Recomiendan aquí 90 minutos por semana, de 42 a 44 para jóvenes y un entrenamiento de profundización y de conexión. Dice aquí que maneja o puede aplicarse el método continuo, el método interválico y los métodos combinados. Aquí tenemos una tablita o es un ejemplo en donde, bueno, hablan de los niños, pero la que es de los juveniles o de los jóvenes es esta. Y bueno, nos presentan aquí 4 variables o 4 variantes. Ahora sí, pasando a los métodos del entrenamiento de resistencia. El primer método es el método o métodos combinados que, bueno, exigen de resistencia y es una resolución simultánea de varias tareas y se desvían frecuentemente de la monotonía de los propios ejercicios de resistencia. Son apropiados para el desarrollo de la resistencia en general y sobre todo en los niños como para la resistencia específica. Un ejemplo serían los juegos deportivos. Y bueno, aquí hay un ejemplo en donde, por ejemplo, es un zigzag que podría interpretarse como un zigzag largo. Aquí presentan una variante, pueden ser saltos a un solo pie, intercalándolos o saltos con los 2 pies. Pasando al tercer ejercicio, que es como el pasar por debajo de un túnel. Un recorrido en zigzag, ya sería un zigzag corto. Vuelvo a
Y bueno, aquí ya saltos con obstáculos. Y aquí es una resolución de tarea para finalizar la meta. ¿No? Ese sería un método combinados. Ahora, el método continuo con velocidad constante. Dice ahí que se aplica para el desarrollo de la capacidad de resistencia base y para la capacidad de rendimiento de resistencia específico en cuanto a la competición, y se caracteriza por el ejercicio de larga duración permanente que, bueno, comúnmente sobrepasa los 30 minutos de trabajo. Y la característica más importante de este método es que la intensidad del ejercicio es definida y controlada. Ahora, método continuo con velocidad variable. El objetivo pues es un cambio de esfuerzo aeróbico a aeróbico anaeróbico y después a un anaeróbico del metabolismo. El sistema básico es la división del conjunto de las distancias en tramos parciales más largos y más cortos. Aquí, por ejemplo, hay una carrera en triángulo con lados de diferente longitud, 60, 50 y 40 metros, que se recorren con el mismo tiempo indicado, es decir, una duración de 10 a 20 minutos. Si los lados son de la misma longitud, se recorren una vez lentamente, es decir, un trote, otra vez con más rapidez, es decir, una carrera rápida, y otra vez con carrera progresiva. La carrera en triángulo o este tipo de ejercicios pues ofrece una variación de cambio de velocidades. La siguiente, por favor. Ahora, el otro método, el método Farlek. Bueno, significa juego de velocidad, y este método debería de ser aplicado con frecuencia para la formación de la resistencia en general. La realización depende mucho de la superficie seleccionada. Esta debe ser accidentada y recortada y el terreno de diferente dureza, es decir, no sé, puede ser en el prado, caminos en el bosque, caminos arenosos, etc. Y la diferencia del método variable determinado por la velocidad de carrera en los tramos parciales. En el Farlek aquí deben de seleccionarse los tramos parciales y la velocidad de carrera según el individuo y la situación. Y bueno, también considerar la disciplina deportiva. El Farlek dura entre 30 y 60 minutos. Ahora, el método interválico. Este principalmente sirve para el aumento de rendimiento de resistencia y de rendimiento de resistencia específico en cuanto a la competición, y también para adaptaciones de la disponibilidad energética láctica y glucolítica, así como la tolerancia de la acidosis. Es un método esencial para disciplinas de resistencia de corto y medio tiempo. Y bueno, aquí unas características de este método es que, bueno, la principal característica se basa en la fase de descanso, entre tramos largos o series con tramos más cortos. Dura 3 minutos porque la musculatura, a causa de la velocidad con la que se produce la síntesis fosfocreatina y del catabolismo de protones a ella asociada. Y bueno, también habla acerca de las pausas que tienen que ser activas, y también cuando el entrenamiento interválico es intensivo. Y bueno, la duración que dice que va de entre 10 y 15 minutos. Y bueno, creo que ya es el último, es el método de repeticiones, y se aplica y realiza normalmente como un entrenamiento de corta distancia para poder repetirlo varias veces, como su nombre lo dice, dentro de una sesión de entrenamiento. Principalmente se da al inicio de cada sesión de entrenamiento. Lo que buscamos con el entrenamiento de movilidad es mejorar la zona de la musculatura y en la postura, más que nada por el debilitamiento. Principalmente vamos a trabajar lo que son los glúteos, la musculatura abdominal y la musculatura de la espalda.
Para esto tenemos ejercicios. Primero tenemos para lo que es la parte de los glúteos, para fortalecer lo que son el tren inferior. Y tenemos lo que es para la musculatura de la espalda y la musculatura del pecho. Aquí podemos entrenar la movilidad, ya sea individual con una barra o con un palo que tengamos, y ejercicios con un compañero. Principalmente buscamos una destreza para la movilidad, pretendiendo la coordinación. Aquí tenemos ejercicios gimnásticos, son principalmente para el aparato locomotor. Tenemos ciertas reglas en las cuales los ejercicios tienen que aprovechar el mayor rango de movilidad. Estos tienen que realizarse a un ritmo medianamente rápido, y el número de repeticiones va entre 15 repeticiones. Seguimos con el entrenamiento de movilidad específico. Aquí principalmente son para deportes de apreciación, como lo son la gimnasia rítmica deportiva, la gimnasia deportiva y el patinaje artístico, porque estas disciplinas son donde se ocupa o es mayor decisivamente lo que es la estética, la realización de los movimientos. Aquí se da un rango de amplitud muy alta, y principalmente tiene límites técnicos y condicionales al rendimiento. Aquí seguimos con los principios metodológicos del entrenamiento. Como ya lo dije, el entrenamiento se da al inicio de cada sesión y dura entre aproximadamente 10 y 20 minutos. Es un componente del calentamiento. Además, que aquí se tiene que tener en consideración si el entrenamiento se da en la mañana o por la tarde, ya que al inicio del día tenemos menor rango de movilidad, a diferencia de si pasa a las 12 de la mañana o a las 12 del mediodía. Estos entrenamientos se pueden científicamente en el artículo dice que se pueden utilizar como ejercicios de restablecimiento después de la realización del trabajo de fuerza, resistencia y velocidad. ¿Te hace falta un corte, papi? Y bueno, aquí tenemos cómo podemos tener un diagnóstico acerca de la movilidad de un juvenil, que se pone sobre un banco y vamos a hacer el test de llevar a cabo, bueno, vamos a ir lo más abajo que podamos después del banco, y si va más allá de los 5 centímetros, tiene un rango de movilidad amplio, a diferencia de que si solamente se llega hasta la punta de los pies. Y bueno, seguimos con el entrenamiento complejo, por último, que está especializado en la unión de todos nuestros componentes que tengamos en el entrenamiento para llevarlos a cabo a lo que es nuestra competición. Aquí pues se consigue un entrenamiento con resultados, principalmente en el entrenamiento de fuerza, velocidad y técnico. Por último, bueno, aquí por último exigen el aprovechamiento complejo de todas las posibilidades que tengamos como estrategia. Y después de esto podemos llevar a cabo una retroalimentación. Tras la realización de cada ejercicio, podemos con la observación reducir lo que son la ejecución incorrecta de los ejercicios que nosotros vayamos a programar, y podemos llevar también una evaluación a cabo de videos para obtener información directamente para mejorarnos en posteriores entrenamientos. ¡Bravo!